Es un gusto arrancar con esta nueva guía visual. Hoy vamos a presenciar algo verdaderamente fascinante, casi como magia. Vamos a ver paso a paso cómo un simple trozo de papel cuadrado se transforma en un hermoso delfín tridimensional. Es un ejercicio increíble donde la geometría y la creatividad se dan la mano, así que vamos directo al grano y arranquemos. Nuestra hoja de ruta hoy es súper clara y tiene 5 etapas. Arrancamos con los materiales y primeros pasos, pasamos a la estructura base, luego la formación de la cabeza, después las aletas y cerramos con la cola y esos detalles finales. Es increíble ver el tremendo contraste entre el punto de partida y el resultado final. Empezamos con un lienzo en blanco totalmente plano y terminamos con una artesanía preciosa, con volumen y una silueta inconfundible. Es una locura pensar que este animalito marino ya está ahí escondido en el papel liso, solo esperando ser liberado con un par de dobleces súper preciosos. Bien, entremos de lleno en la primera parte, los materiales y esos primeros pasos, porque todo buen proyecto necesita una base sólida. Y aquí hay un número que hay que grabarse en la memoria: 18. Es absolutamente crucial. En el mundo del plegado de papel, la precisión lo es todo. Y arrancar con la dimensión exacta es lo que va a marcar la diferencia entre un desastre y un éxito total. Necesitamos un cuadrado perfecto, una hoja que mide exactamente 18 centímetros por 18, ni más ni menos. Cualquier milímetro de sobra o de falta se va a notar muchísimo más adelante, con bordes disparejos. Así que sí, esa precisión milimétrica es el único requisito realmente indispensable para arrancar. Ahora empezamos a construir los cimientos. Lo primero es marcar ambas diagonales uniendo las esquinas opuestas. Al desdoblar van a quedar unas líneas guía en el centro que son fundamentales. Luego hay que llevar todos los bordes laterales justo hacia esa nueva línea diagonal. Podemos imaginar esas marcas como si fueran el esqueleto invisible sobre el cual se va a sostener todo nuestro modelo. Y así, sin darnos cuenta, pasamos a la sección 2, la estructura base. Aquí es donde empezamos a crear el volumen. Es súper fascinante ver cómo esa figura plana comienza a ceder, a llevar los bordes hacia el centro. Pasamos de un cuadrado a algo que se ve exactamente como una cometa puntiaguda. Esto cambia por completo la distribución de la masa del papel y lo prepara para el gran salto al mundo tridimensional. Aquí viene el despegue. Es un paso bastante delicado donde hay que empujar los pliegues internos hacia afuera y hacia arriba al mismo tiempo. Al hacerlo se forman dos triángulos que apuntan hacia arriba. Básicamente acabamos de convertir un plano bidimensional en un rombo en 3D. Podríamos decir que este es el motor de toda la figura, de donde va a salir el cuerpo entero. Vamos a la tercera parte, la formación de la cabeza. Es hora de darle forma al rostro del animal. Para empezar a trabajar el rostro, se toma la punta superior y se dobla completamente hacia abajo. Pero ojo, luego esa misma punta tiene que volver a subir dejando exactamente 1 centímetro de separación. Ese pequeñísimo margen, ese escalón, es la primera pieza clave para armar lo que luego será la nariz tan característica de esta especie. Y aquí es donde entra en juego la paciencia. Se requiere ser súper detallista al bajar la puntita más alta para que el borde se alíe a la perfección con la línea central que se marcó antes. Queda un triángulo perfecto arriba. Un dato vital: cualquier asimetría se va a notar muchísimo en la cara, por lo que vale la pena tomarse el tiempo para alinear todo perfectamente. Siguiendo con los detalles, las esquinas inferiores se suben para crear unas líneas estructurales muy marcadas en el frente. Y luego el toque mágico. Se dobla todo el lado sobre sí mismo por la misma mitad. Al hacer este último movimiento, de repente el perfil inconfundible del delfín aparece de la nada. Es un momento verdaderamente satisfactorio. Entramos a la cuarta parte, doblando las aletas. Sin ellas no habría movilidad posible. Darle forma a las aletas es todo un arte. Primero se alinea el borde exterior con esa marca que dejamos en la cara
y le damos la vuelta a la figura completa con mucho cuidado. Se saca la solapa que se forma y se dobla hacia arriba para que encaje con la esquina de atrás. Es una secuencia genial que saca a la luz las capas de papel que estaban escondidas, dándole un balance visual perfecto a la obra. Y llegamos a la recta final. Sección 5. La cola y esos últimos detalles. Para armar la cola primero hay que agarrar toda la sección alargada de atrás y subirla tomando un ángulo bien cerrado. Pero un momento, este doblez no es permanente. Su propósito es simplemente crear una línea de memoria en el papel. Una vez bien marcada se vuelve a bajar hasta quedar recta. Esa nariz, esa pequeña cicatriz en el papel va a ser la guía para un paso un tanto inusual. Bueno, acá viene el famoso truco de este diseño. Se rompen un poco las reglas estrictas del origami tradicional para entrar al ligeramente mundo del kirigami, que sí usa cortes. Usando unas tijeras hace un solo corte bien limpio hacia afuera, siguiendo exactamente esa cicatriz o pliegue que acabamos de establecer. Es apenas una pequeña intervención, pero es absolutamente esencial para lograr la anatomía correcta. Y la razón de este corte se nota al instante. Al tener la parte de atrás dividida, es posible manipular cada mitad de forma independiente. Una solapa va para arriba y la otra para abajo. En cuestión de un par de segundos nace esa cola dividida que le da a la figura toda la pinta de poder salir nadando con fuerza propulsora. Y llegamos a la meta. A veces la artesanía más compleja se termina con el detalle más simple del mundo. Tomando un bolígrafo se dibuja un pequeño ojo redondito cerca de la cabeza y listo. Parece mentira cómo un puntito de tinta transforma un montón de pliegues geométricos en un personaje con tanta personalidad. Así de fácil, la metamorfosis de este cuadrado de papel plano de 18 centímetros está 100% completada. Este recorrido visual nos demuestra lo increíble que es transformar materiales tan sencillos usando pura técnica y concentración. Pasar de un plano inerte a una figura dinámica solo requiere descifrar el lenguaje oculto de la geometría, y esto nos deja una reflexión final. ¿Qué obras maravillosas están escondidas ahora mismo en un pedazo de papel esperando los dobleces correctos para despertar? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.